Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz, resolviendo preguntas que me hacen para tener un mejor conocimiento de la palabra. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. Alguien me preguntó esto. Si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, ¿cómo explicamos que pasaron 3 días y 3 noches en la tumba, como él dijo en Mateo 12:40? Esta es la pregunta que alguien me hizo y tiene razón en su duda. Sabemos ustedes y yo que él murió un viernes, de viernes a sábado, hay una noche, de sábado a domingo hay otra noche. Sin embargo, vayamos al texto de Mateo 12:40 y encontramos esta palabra del Señor Jesucristo en donde aparentemente habría una contradicción. Se los leo, pero vamos a leer no solamente el versículo 40, sino vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 38 hasta el 42. En medio está el 40, pero conviene que leamos el contexto, ¿de acuerdo? Recuerde la pregunta. Jesús dijo que estaría sepultado 3 días y 3 noches, y bueno, en los evangelios en todos notamos que él murió un viernes y resucitó el domingo. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Dice el texto. Entonces respondiendo, algunos de los escribas y de los fariseos, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre, en el gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí que más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esto está en Mateo 12, 38 al 42. Para responder esta duda, necesitamos replantear la pregunta. La pregunta debería ser, ¿qué quiso decir el Señor en Mateo 12:40? Esa sería mejor la pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor en Mateo 12:40? Y cuando entendemos qué quiso decir el Señor en Mateo 12:40, creo que podemos tener una mejor comprensión de esta controversia entre dos eventos o dos señalamientos sobre un evento. Dar por hecho un dato aislado no es correcto, porque podemos llegar a decir que la Biblia miente o que tiene errores. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. En varios de los salmos se habla de dioses en plural. Leamos un ejemplo. Mire cómo dice el Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios está, o sea, hay muchos dioses, están Zeus y Huitzilopochtli y Tlaloc y todos los dioses de las mitologías de diferentes pueblos del mundo, y Dios está en medio de ellos, es el mero mero de todos ellos y les dice por dónde actuar. Eso es lo que significa, o qué significa esto. Preguntarnos, ¿por qué si la Biblia dice que hay varios dioses, nosotros decimos que hay uno solo? Preguntarnos así no sería correcto, no sería correcto, porque es un planteamiento totalmente equivocado, porque damos por hecho que hay muchos dioses y no es así, no hay muchos dioses. Debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir el Salmo 82:1? Esa es una pregunta más correcta. ¿Qué quiere decir el Salmo 82:1 cuando habla de los dioses? Y al analizar las palabras a la luz del contexto, nos daremos cuenta que no habla de politeísmo, como que hay muchos dioses, sino de la superioridad del Señor Todopoderoso con respecto a cualquier deidad inventada por los seres humanos. El texto no dice que hay varios dioses. El texto dice que la gente cree en varios dioses y que Dios es en realidad el centro de todo el universo, incluso de todas las ideas de las religiones. Porque mire, regularmente los dioses de otras religiones son el dios de los cereales y el dios de la lluvia y el dios del viento y el dios de la tierra, y resulta que Dios creó el universo y el viento y el cielo y la tierra y todo. Entonces Dios está en el centro de todo, y eso es lo que quiere decir el Salmo. Pero preguntarnos, ¿por qué si la Biblia habla de muchos dioses? Pues no es lo correcto. Hay que preguntarnos, ¿qué dice ese texto? ¿Qué es lo que realmente dice? No explico más porque esta no es la pregunta, sí, pero puse este ejemplo para que entendamos que el planteamiento de una pregunta nos puede llevar a una respuesta correcta. Así que una respuesta directa a la pregunta, si Jesús murió el viernes
y resucitó el domingo, ¿cómo explicamos que pasaron 3 días y 3 noches en la tumba? Como él dijo en Mateo 12:40, yo lo respondería de la siguiente manera. Yo le respondería de la siguiente manera. Perdón. El Señor no pasó 3 noches en la tumba. La verdad es que el Señor no pasó 3 noches en la tumba. En realidad pasó solo 2 noches. Del viernes al sábado y del sábado al domingo. Sí fueron 3 días. No completos, así como de 24 horas cada uno. No, pero sí murió el viernes y resucitó el domingo. Sí resucitó al tercer día, como continuamente lo dicen los evangelistas. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan eso, que el Señor resucitó al tercer día. Y el mismo Señor también lo dijo, pero no pasó 3 noches. Y de seguro la pregunta que surge es, ¿por qué dice Mateo 12:40? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué dice así el mismo Señor Jesucristo? Ante la pregunta que le hicieron, danos una señal, y él dijo a esta generación malvada, no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás, y él hace alusión al profeta Jonás. Entonces, ¿cómo es que dice él? Ahí viene nuestra pregunta, ¿quién me la hizo? ¿Por qué dice ahí que pasará 3 días y 3 noches? Ahora bien, como esta pregunta sí está bien planteada, la podemos contestar de la siguiente manera. ¿Qué quiso decir el Señor? Así es la pregunta planteada correcta. ¿Qué quiso decir el Señor en Mateo 12:40? Y para hacerlo necesitamos comprender lo siguiente. Miren, hermanos míos, Mateo escribió su evangelio varias décadas después del suceso de la muerte y la resurrección del Señor. Cuando Mateo escribió, había pasado ya varios años. La resurrección del Señor, su muerte, su sepultura, había sido muy claramente analizada, estudiada. Es decir, nadie tenía dudas respecto a cómo fue ese suceso. No fue algo, Mateo no escribió en forma inmediata, está pasando eso y lo está escribiendo. No, lo escribió bastante tiempo después, tuvo tiempo de una gran meditación. Así que él sabía exactamente cómo había sido todo. Y él sabía que el Señor murió el viernes y resucitó el domingo. Sin embargo, cuando escribe su evangelio, no hace ninguna aclaración al respecto de lo que dijo el Señor. Es interesante eso. Mateo no dijo, bueno, y el Señor murió un viernes y resucitó el domingo y no se cumplió lo que dijo el Señor, que dijo que estaría sepultado 3 días y 3 noches. La verdad es, no dio ninguna explicación al respecto, Mateo. Y es el mismo Mateo quien escribe en su evangelio que Jesús dijo que se cumpliría la señal del profeta Jonás, estaría sepultado 3 días y 3 noches. Fue el mismo Mateo que escribió eso y es el mismo Mateo que dice que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. O sea, él mismo en su evangelio está escribiendo estas dos cosas. La razón es muy sencilla. Él escribe estas dos cosas. Él escribe que Jesús dijo que estarías como el profeta Jonás 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Mateo mismo escribió eso y también escribió que Jesús murió un viernes y resucitó el domingo. La razón es muy sencilla, porque él sabía que no había error al respecto. Mateo entendía que no había error, no dio ninguna explicación, nada. No había contradicción porque él entendió lo que el Señor quiso decir. Si hubiera existido algún error al respecto, Mateo lo hubiera tenido que aclarar o no hubiera dicho que dijo Jesús eso. Lo hubiera evitado o hubiera dicho otra cosa con respecto al que murió el viernes y murió el domingo para empatar las cosas, pero no hizo nada Mateo al respecto, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no hay un error, no hay un error. El texto completo, por eso leímos el texto completo donde Jesús dijo de los 3 días y 3 noches, el texto completo está lleno de lenguaje figurado. Aquello de los ninivitas y la reina del sur se van a levantar contra los de aquella generación. Es una manera de decir que la gente del Antiguo Testamento creyó teniendo una revelación inferior y ellos teniendo al mismo Dios encarnado delante de sus ojos no creyeron. O sea, los ninivitas escucharon un sermón de Jonás, un chafa sermón de Jonás. Solamente dijo estas palabras: Jehová destruirá esta ciudad en 40 días. Solamente dijo un sermón bien breve, 5 palabras. En hebreo son 5 palabras, en español son más, pero en hebreo son 5 palabras. Y se convirtieron todos los ninivitas. Y resulta que la gente de ese momento tiene a Jesús en persona, no al profeta Jonás predicando un sermoncito, sino a mismo Jesús predicando el sermón de la montaña y otros sermones hermosos, y no se convierten. Y dice el Señor que se levantarán los de Nínive y condenarán a los de ese tiempo, porque aquellos se convirtieron con un sermón bien chafa y no se convierten con la tremenda presencia del Señor.
eso que está diciendo el Señor es metafórico. Es metafórico. Los de Nínive están muertos en ese momento. Un día estarán en la vida eterna, pero ahí en la vida eterna no habrá críticas ni se estará, mira, chismoso, tú no creíste, no habrá tal cosa. Jesús está hablando metafóricamente de cómo algunas personas que teniendo una revelación inferior creyeron y cómo ellos que tenían al mismo Hijo de Dios en persona no creían. Jesús está hablando metafóricamente. Al que más se le da, más se le demanda, está manejando esta sentencia en medio de su enseñanza. También cuando dice, porque ella se refiere a la reina que vino y creyó, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. También dice que la reina de Saba se levantará y que los condenará. Y dice que vino de los confines de la tierra. ¿Realmente vino de los fines de la tierra? O sea, ¿dónde son los comienzos de la tierra si es redonda? No es plana. ¿Dónde están los fines de la tierra y dónde están los comienzos? Está claro que se trata de una manera de hablar, se trata de un lenguaje figurado, como el que nosotros hablamos también en nuestros días. Cuando dicen, no, este vino desde el fin del mundo. ¿Y dónde está el fin del mundo? Si el fin del mundo no termina, porque tú sigues caminando en la redondez del mundo y no haces más que dar vuelta y vuelta y vuelta y otra vez comienzas. Entonces no hay tal fin, pero usamos esa expresión para referirnos a algo muy lejano. Y ustedes y yo hablamos con metáforas todos los días. Por ejemplo, hay quien puede decir, ya me quemé las naves y voy a entrarle con toda una relación, ¿no? Cuando una persona dice, ya quemé las naves y voy a entrar con esta relación o voy a entrar a mi trabajo. ¿Qué significa? Alguien que dice eso ni tiene naves ni vive cerca del mar, pero en virtud del ejemplo de Hernán Cortés, que quemó sus carabelas para conquistar la tierra, porque dijo, la conquisto porque lo conquisto, significa enfocarse en una sola opción y cancelar todas las demás opciones. Y se usa esa expresión, quemar las naves. O cuando alguien dice, hay que enfrentar a tu gigante, enfrenta a tu gigante. Y no significa que de verdad hay un grandulón de 3 metros que te hace bullying en el trabajo, en la escuela. Más bien significa que enfrentes tus retos, que enfrentes tus temores. Es decir, que el lenguaje figurado es cotidiano en nuestras pláticas comunes. Pero como todos sabemos los códigos del significado, no tenemos problemas en entenderlo. Cuando hablamos figuradamente, ustedes y yo, no tenemos que tener un libro de metáforas para entenderlo. Las manejamos tanto que ya las sabemos, como cuando alguien dice que tiene un nudo en el estómago. No puedes tener un nudo en el estómago. Si tuvieras un nudo en el estómago, tendrías que ir a que te operen. Por amor de Dios, te vas a morir si tuvieras de veras un nudo en el estómago. Pero nadie tiene un nudo en el estómago. Es una metáfora de una sensación que tenemos cuando tenemos una angustia. Y todos sabemos ese significado. Igual en aquella época, todo el mundo entendía el lenguaje metafórico que se usaba cotidianamente. De la misma manera, Mateo y la gente que escuchó al Señor sabían lo que decía. Por eso no hay explicación al respecto en el Evangelio. Por eso Mateo mismo nos cuenta que Jesús dijo eso, que como Jonás estaría sepultado 3 días y 3 noches. Y más adelante Mateo nos dice que Jesús murió un viernes y fue sepultado y que resucitó el domingo. El mismo Mateo. ¿Por qué no hace ninguna explicación? Porque no hace falta explicación para aquella cultura y no debería hacer falta explicación para nosotros tampoco. Cuando el Señor Jesús citó a Jonás, lo hizo como ejemplo de lo que significaba su muerte y su sepultura como señal. El número de días y noches no era importante. Nadie tomó en cuenta eso. El enfoque era que aquello debía ser una señal que a ellos les tendría que bastar, como bastó a los moradores de Nínive que creyeron a Jonás pese a su pobre sermón. Es interesante que después de su resurrección nadie se quejó respecto al número de noches que el Señor pasó en la tumba. Los detractores del cristianismo, los criticones del cristianismo, porque deben saber que en la era apostólica y aún después de la era apostólica, después de que murió el último apóstol, posiblemente el apóstol Juan, hubo otros líderes de la iglesia que escribieron cosas, que defendieron la fe, y había críticas del imperio grecorromano, había críticas, había filósofos grecorromanos que criticaban el cristianismo. ¿Y qué cree? Ninguno, nunca hubo una crítica respecto a la aparente contradicción entre los días que el Señor Jesucristo estuvo sepultado. Ninguno. No hay nadie que dijera, se equivocan los cristianos, hay errores en el Nuevo Testamento, en los evangelios, porque ahí dice, nadie criticó eso. ¿Por qué? Porque aquella gente estaba muy cercana a la cultura y entendían.
Es interesante entonces que después de su resurrección nadie se quejó respecto al número de noches que el Señor pasó en la tumba. Sus detractores nunca usaron ese asunto de las 3 noches para decir que habían fallado o algo así. Hubiera sido un buen argumento. Si hubieran creído que era un error, hubiera sido un buen argumento. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no era argumento. Porque sabían la forma de hablar, de comunicarse y de dar enseñanzas de los rabinos y entendieron que lo que se trataba, entendieron que no se trataba de exactitud de días, sino de exactitud de la idea, lo que la señal significaba. ¿Qué significaba? Ciertamente Jonás estuvo sepultado en un pez antes de cumplir su misión. Y Jesús hablaba de su muerte, de estar sepultado también él. El asunto de los días es indistinto, es metafórico, es lenguaje figurado. Nuestro problema para entender este asunto es que queremos interpretar la Biblia a la luz de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra manera de manejar el tiempo, de nuestra forma de hablar, y ese es nuestro error. Alguien muy quisquilloso también podría decir, tampoco fueron 3 días, fueron más o menos como ni siquiera alguno pensará que el número de horas no completa para 3 días, que apenas un día y medio o algo así pensaría alguno por el número de horas que se usan, porque el viernes fallece sepultado y el domingo por la mañana, muy de mañana, resucita. O sea, no se cumplieron el 24 por 3 horas. Cualquiera muy quisquilloso podría pensar, tampoco fueron 3 días. Otra vez, tratamos de interpretarlo de acuerdo a nuestra cultura, nuestra manera de manejar el tiempo, nuestra forma de hablar, y ese es nuestro error. Debemos trasladarnos a la cultura del tiempo donde surge el texto y entender lo que entendieron los que lo escucharon por primera vez, y solo así podremos encontrar el sentido real de las palabras y la enseñanza encerrada. Y nos queda claro que los que escucharon esto por primera vez no tuvieron confusión alguna, ni preguntaron al respecto. Nadie, en aquella época, nadie se quejó de esto ni preguntó. Ahora, si no usamos los principios correctos de interpretación bíblica, que es lo que estoy tratando de hacer ahora con ustedes, corremos el riesgo de creer herejías o llegar a la conclusión de que la Biblia se contradice o tiene errores teológicos, y no es así. No es así. La palabra de Dios no tiene errores en cuanto a el mensaje que nos comunica. Nos habla de los errores que los seres humanos cometieron, de los errores que los seres humanos en la narrativa cometieron, pero la enseñanza de la palabra, la verdad que nos comparte, es sin error. Quedémonos con esta importante enseñanza, porque esta es la enseñanza detrás de toda esta controversia. La señal más importante que el Señor dio a su propia generación fue la señal de su muerte y sepultura. Y esta señal de su muerte y sepultura también es una señal importante para nosotros de nuestra generación. Lo más importante es lo que Él hizo por nosotros, y ciertamente Él, el creador del universo entero, el dueño de todo cuanto existe, el que creó todas las cosas, el que vino a la tierra como la máxima revelación de Dios. Él estuvo sepultado por nosotros. Fue asesinado y estuvo sepultado por nosotros. Y esa es una señal. Él le llamó señal a esa experiencia, porque le preguntaron, ¿di qué señal haces? Y él dijo, a esta perversa generación solo una señal les será dada, dice él, la señal del profeta Jonás. Y lo que quiere decir él es, esta es la señal contundente que voy a dar. Voy a dar mi vida por ustedes y voy a estar sepultado y voy a resucitar de entre los muertos. ¿Qué más señal queremos que eso? La señal más importante que el Señor dio a su propia generación fue la de su muerte y su sepultura y su resurrección. Creamos en Él porque murió, sigámosle con todo el corazón porque resucitó. Y entendamos las palabras que Él dijo en ese pasaje de Mateo. Él las dijo para una cultura que entendió perfectamente lo que quería decir. Él está hablando de una señal, haciendo alusión a un hombre que ya no estaba ahí con él, a un hombre que hacía mucho tiempo que había existido, el profeta Jonás. Y el Señor está metafóricamente, poéticamente señalando eso para decir que de la misma manera que uno estuvo sepultado, él estaría sepultado y resucitaría para darnos vida a todos nosotros. Espero que esto le aclare a quien hizo la pregunta y que a muchos otros de ustedes también nos traiga enseñanzas, porque deberíamos ustedes y yo vivir y atesorar la señal de Jonás que el Señor Jesucristo nos dio. Su sepultura, su muerte, su sepultura y su resurrección. Señor, bendícenos. Amén.